Son las 9:50 y estoy pensando en lo siguiente. Nos acercamos muchísimo a nuestro horario de las 10 de la mañana, que es cuando debemos pasar nuestro espacio de entrevista largo, la conversación, que en este caso, como les había anunciado, fue con Pablo Silva Olazábal. Es una conversación que grabamos anteayer sobre unas cuantas cosas, sobre su libro, que fue la excusa que nos dimos para esta conversación, su libro más reciente, de más reciente publicación, Pensión de Animales. Pero también hablamos de muchas otras cosas, porque ustedes saben que Pablo es el director, el creador y el conductor de un programa de cultura que va todos los días a las 7 de la tarde. Estaba a las 8 antes, pero ahora, y estaba 4 días a la semana, pero ahora está todos los días a las 7, que es La Máquina de Pensar. Es un programa que, por más que se ocupa de muchos temas culturales, básicamente, o como pilar fundamental, tiene a los libros. Así que, bueno, claro, hablamos un poquito de periodismo cultural y todo eso, que también son tareas que compartimos. Entonces, yo les propongo que escuchemos ahora la conversación con Pablo y dejemos la charla con Nelson para después que termine esto. Pablo Silva Olazábal, dale. Pablo Silva Olazábal, bienvenido a Tormenta de Cerebros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos Regerman, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, está. No me pongas voz profesional. Bueno, me salió así. Ahora vos pensás que estás en tu programa. Ojo, esto sale en el otro extremo del día de mañana. ¿Sabes? No, pero sé que tiene una muy buena audiencia, sé que hay gente que le interesa la literatura, que te escucha mucho, así que... No, es un espacio lindo porque, sabés que en la radio, antes de que arrancara este programa, marcaba 0 el rating, porque claro, eran, yo qué sé, unas grabaciones que había, no sé qué misterio. Uh-huh. Entonces es un espacio que digamos, se conquistó para el dial, porque está, entre otras cosas, porque no hay mucho para escuchar los fines de semana. Eso es como me dijo un amigo mío de Fray Ventos cuando llegó la Radio Uruguay a Fray Ventos, que mandamos un saludo allá, que me dijo, bueno, dice, en el país de ciego, el tuerto. Claro, sí, pero eso era muy alentador, mi amigo, ¿no? Claro, pero era para decirme que en Fray Ventos, era para decirme que en Fray Ventos se escucha mucho Radio Uruguay. Claro. Realmente se escucha mucho. Es una gran alternativa dentro de lo que hay. A la nada, una alternativa. En ese sentido, a las radios argentinas que invaden a partir de las 4 o las 5 de la tarde todo, y realmente cortan. Y nosotros tenemos en el litoral estas repetidoras, uh-huh, que es FM local. Claro. Lo que sí, porque para el otro lado llega bastante bien la AM, ¿no? Para el lado de la costa. No, quiero decir, también, bueno, uno intenta hacerlo mejor aunque no tenga competencia, yo qué sé, porque si no, ¿para qué vas a hacer las cosas, no? Me parece a mí. Pero lo que dijiste de la nada, me parece un chiste, pero no es un chiste, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una gran invasión de la nada. Sí. En general, ahora te pusiste más filosófico, creo. No, a nivel cultural, digamos, de información. Claro. O sea, el entretenimiento se come absolutamente la cultura. Y esto que nosotros ya lo sabíamos, y bueno, un poco uno si se daba por enterado hace unos 10 años, podría decirlo que sí. Yo creo que nadie imaginó lo que este nivel, y creo que no imaginamos lo que se viene. Vos decís que estamos en un pozo, digamos, en una cosa medio... Me parece que se viene una nada gigantesca, en cuanto a disfrazada de multidispositivos, de multiinformación, que hace que uno parezca que está entretenido todo el tiempo, y el cerebro humano tiene un límite, y entonces uno realmente... Una gran dispersión, decís, exacto. De todo. Exacto. El tema es de la atención, porque el ser humano puede atender a una cosa, no sé si puede atender a una sola cosa, pero básicamente cuando nos concentramos, pues estamos en una, ¿no? Claro. Y donde vos está tu atención, ahí está todo tu mente, estás todo vos. Sí, ¿no? Bueno, dicen que las mujeres tienen una habilidad para hacer más tareas que los varones. Dicen, sí, es cierto. No sé si pero para ser talento, pero no importa, igual. A nivel cultural. No 1000 tareas. No, claro. Y entonces lo que ocurre con todo este bombardeo multidispositivo es que la atención se va debilitando. Entonces cada vez aguantamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Y a vos te parece que por ejemplo, para leer se necesita un hábito de atención? No digo un esfuerzo, pero
de pronto en etapas iniciales del entrenamiento del No, lector, pero incluso y en etapas posteriores también. A veces también. No, una de las cosas, una vez fui a un curso de lectura veloz de estos, que te hacían para hacer leer más rápido. Exactamente, y una de las cosas que te hacían atender, que no estaba mal, es atender a tu propia atención. Uh-huh. Y uno va leyendo y la mente de uno se distrae cada 18 páginas, 2 páginas, 8 páginas, 9 páginas, estamos pensando en los platos, lo que sea. Entonces lo que normalmente el lector lo que hace es volver para atrás, vuelve una página o 2, digo, porque a veces... Sí, por donde se piensa que se perdió. Entonces acá el método era que vos tenías el compromiso de que no podías volver. Entonces cuando te dabas cuenta que estabas distraído, había que marcar y seguir hacia adelante. Y contar las páginas, cuántas páginas tuviste hasta que te diste cuenta que estuviste distraído. Claro. Entonces empezabas 7, 8, y eso es atenderte tu propia atención. Claro. Te dabas cuenta de cuál era tu ciclo, digamos. Y iba agrandándose. Claro. ¿No? Digo, llegaba a 18 páginas, la marquita iba, ¿no? Pero lo que te dabas cuenta también es cómo la dispersión de uno, digo que uno supuestamente está entrenado para leer y bla, 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 actúa igual, ¿no? Comienza muy lentamente, no es que uno se distraiga inmediatamente. Claro. Comienza... Pero ¿no te parece que de pronto eso ocurría también en otros momentos? Porque ahora estoy leyendo un librito que está buenísimo, que se llama Mis almuerzos con Orson Welles. Ah, sí, está muy bien, sí, bárbaro. Y te cuenta cosas de los años 30, y que había cine desde la mañana hasta la noche, se pasaban horas en el cine, los tipos se dispersaban. Era la internet, ponele, era como la televisión. Era que estaban ahí, porque además entraban en cualquier momento, entraban en cualquier momento a la película y se iban cuando en el ciclo estaba de nuevo. Yo me acuerdo, yo hacía eso también. Se me continuaba. En el cine de barrio, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera, de pronto había un bombardeo, pero de otra manera, no era tan omnipresente, ¿no? Pero los chiquilines nos sometíamos a eso también. Sí, pero yo creo que la atención, ahora te voy a decir un bolazo que lo he pensado, que es que la atención de uno, digamos, todo discurso, toda narración, genera un destinatario. Por ponernos así un plan difíciles, pero no es muy difícil, es muy sencillo. Si yo hago radio que parece que genera un destinatario. Por ponernos así un plan difíciles, pero no es muy difícil, es muy sencillo. Si yo hago radio que parece casi para deficiente mental o para estúpido, para nada, no es porque yo crea que del otro lado son estúpidos, deficientes mentales, sino porque creo que mi destinatario, mi discurso, es para gente que tiene poca atención. Ajá. Vos decís que por eso en esas películas que uno entraba y salía y que eran de Tarzán y no sé qué, no sé cuánto, y que hay, bueno, vos que sabés mucho de cine, sabés que hay todo un dispositivo un formato para cada tanto recordarte de qué trata esta película, hacerte un resumen, en fin, toda esa historia. Esos discursos eran mucho más complejos, mucho más complejos. Era mucho más, uno agarra la época de oro de Hollywood y de la que habla incluso Orson Welles, realmente de entretenimiento, era entretenimiento, pero era Lubitsch de entretenimiento. Sí. Pero vos decís que digamos, la televisión chatarra o la radio chatarra o lo que sea chatarra que hay ahora, en realidad es para lograr que el individuo se mantenga enganchado. Es para lograr no porque se lo considere No, es para lograr que el individuo lo escuche de refilón mientras está consultando otros dispositivos y está no sé qué, no sé cuánto, y entienda lo que, y se ríe un poco del chiste y después cambie Es una buena teoría. Digamos. Es una teoría. Es una teoría que buena con los colegas nuestros, así que no son... Sí, claro, no, sí, yo creo que es así, sí. O sea, no es una gran conspiración y no sé qué, no sé cuánto, eso es lo que yo creo. Pero el resultado es el mismo, de alguna manera, porque vas bajando el resultado lo que te da la riqueza. Si uno habla de la televisión o habla de la radio, es que se da cuenta que cada vez esto como más elemental, pero más simple, más, ¿no? Sí. Y todo, muchos ruiditos y mucho no sé qué, no sé cuánto, o mucho el público SMS, tal cosa, todo cortado, porque por esto que te estoy diciendo. Pero socialmente también hay un salpicón, ¿viste? Porque, por ejemplo, hay quien dice, y cada vez se afirma más esta lectura, y me parece que es muy interesante. El otro día lo decía este músico Garo Araquelian,
el hacer demasiado hincapié en la diversidad y en las minorías y en los derechos de fragmentos de la sociedad termina atomizando. Porque uno se siente integrante de una minoría que tiene derechos, pero no se siente integrante de algún colectivo mayor. Digamos, es como una especie de superación del marxismo, es decir, ya no hay más clases sociales, ahora hay una ensalada de personas que tienen algunos derechos, ¿no? Entonces nunca podés pelear, porque tus derechos van a ser distintos a los míos, todos nos respetamos, pero no tenemos nada en común al final, y se pierde la capacidad que tenía, digamos, históricamente el proletariado, por decir algo, de pelear por una cosa y en el error o no, no importa, pero digamos, era una conciencia de clase que como que desapareció. Me da la impresión. Sí, no sé, eso me parece que es otra historia, pero capaz que refleja lo mismo, ¿no? Todo pedacito. Todo fragmento, pero la verdad que no te sabría. Bueno, está, pero yo quería hablar de otra cosa. Pero bueno, está bien de lo que querías hablar. Si vamos a hablar de pensión de animales, también es bien de fragmento, ¿no? Bueno, sí, puede ser, sí. Pensión de animales es tu libro más reciente, ¿no? ¿Se siente el ruido ese? ¿Se sentirá? ¿Vos qué decís? No creo. ¿No se siente? No creo, no. Bueno, es un ruido de obturador mecánico de una cámara de fotos que te está inmortalizando en este momento. Muy bien. Bien. Bueno, Pensión de Animales es un libro que a mí de inmediato me hizo acordar a otro libro. Mirá qué bien. Bueno, no, podría no, ser. Pero a mí no me parece mal, Mirá que yo... No, pero no porque no tiene nada en común. Tiene algo en común que es estructural, que es La vida a modo de empleo de Georges Perec. ¿Leíste las instrucciones? Sí. Bueno, sí. Las instrucciones. Mode d'emploi, francés, no sé. No lo leí. Bueno, ese libro es un hotel parisino, una casa de apartamentos. Un inquilinato, ¿no? No es un inquilinato, es una casa, por eso digo un hotel, porque es, viste, esos edificios tradicionales, franceses que consisten en una entrada de carruaje, pasás a un patio. Correcto. Y hay una portería. En el piso de abajo y hacia la calle hay comercios. Y después los distintos pisos, los burgueses viven en el primer piso, los otros así, y el último del tarro arriba son unos cuantos apartamentos. Sí. La vida a modo de empleo cuenta la vida en ese edificio. Entonces lo que hay de común entre todos los personajes es que viven ahí. En el mismo edificio. En realidad hay más cosas. Y eso es lo que pasa también acá. Claro, sí. Yo cuando me encaré, digamos, el proyecto Pensión de Animales, que me llevó mucho tiempo y probé muchas cosas, sí, sabía lo de Perec, lo conocía, pero no lo había leído, ¿no? Y lo que pensaba era que la diferencia con Perec era que yo me iba a poner un límite temporal. Que mi idea era que todo pasara en 5 minutos. Claro. Entonces en ese edificio todo lo que está pasando en 5 minutos. Sí. Y de hecho creo que le pregunté a alguien, hay un límite temporal, me dijeron, no, es hay como un plan, no sé cuánto, pero no. Lo que pasa en el libro de Perec, que no tiene nada que ver, es que hay una cabeza que tiene un plan que hace mover a todos. Y todos ellos no lo saben. Bueno, pero es similar, entonces yo no sabía eso. Porque aquí hay un ángel que está mirando todo. Bueno, sí, está bien. No sabía eso. Pero está mirando, sí, está bien. Allá hay un personaje que se llama Bartle Booth, que es una mezcla de Bartleby con no sé qué otra cosa, que digamos tiene un designio, ¿no? Él pone en marcha a los personajes, les encomienda determinados... Pero es como el autor, entonces, el narrador. Bueno, es el que le encomienda a esos personajes que hagan las acciones que hacen a lo largo del libro, ¿no? Para cumplir con un plan que pero tiene. les encomienda que se le da, por ejemplo, claro, le da instrucciones reales. Sí, reales. Una cartita, algo así. Sí, bueno, mirá. Incluso no es telepáticamente. No, los contrata. Son tipos de una suelda. Es pero ellos no saben que tienen un vínculo entre sí, que es ese. Que es una eminencia gris. Creo que en el caso tuyo, el ángel es más un observador, ¿no? Sí, claro. Que no determina las vidas. Absolutamente nada. Como decís vos, es una pensión de animales, hay alguien, todo lo que... Ojo, no es una pensión para animales. Exacto, no. Eso hay que aclararlo. No, el otro límite que yo me había puesto era que en cada pieza ocurriera algo, y en esa pensión está prohibido tener animales y niños, y cada persona en la pieza tiene un bicho, ¿no? Claro. O sea, esas prohibiciones no funcionan ya, porque es una pensión muy hecha polvo, ¿no? Claro. Entonces mi primera idea era, ya te digo, que todo durara 5 minutos,
cuentos y cómo presentar lo que es simultáneo, cómo presentarlo en la escritura que es sucesivo, ¿no? Eso ya lo dijo mucho mejor Borges, y con el Aleph también, ¿no? Como vea, ¿no? El lenguaje sucesivo, uno dice, abrió la puerta, salió y caminó. Y para eso están los capítulos, ¿no? El claro, capítulo te permite hacer una... Pero la idea era cómo dar la sensación de que todo esto era simultáneo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, yo al principio lo que hice fue escribir esos cuentos, que son como cuentos, algunos funcionan como cuentos, otros no funcionan como cuentos, y Quiere decir que, perdona, que los que funcionan como cuentos decís que son cerrados, son esféricos, son terminados y los podría sacar de acá y está. Claro, y hay otros que son capítulos de una exacto, novela. Hay otros que no tienen la suficiente intensidad o autonomía para que sea un cuento, ¿no? Porque dependen de las cosas que están pasando dentro. Claro, están metidos dentro de un flujo narrativo. Exacto, de lo que está pasando en la escalera, por ejemplo, ¿no? Algunos están Sin embargo, uno de ellos lo mandé y sacó mención en un concurso de había un señor que va a comprar un azucarero. Sí, no, está muy interesante. Y el concurso era sobre café. Y yo digo, tengo un concurso sobre un azucarero y tengo que poner algo sobre café. Y bueno, le puse que al final iba a comprar 1 kilo de café, ¿no? Pero lo que te decía era que esa era la idea, cómo hacer simultáneo. Y lo primero que se me ocurrió a lo largo de mucho tiempo fue dividir los cuentos, en partirlos al medio y ponerlo uno al lado del otro. Claro. Confiando en que lo que está pasando por la escalera, que es una muchacha que va enojada, va a hacer que se comprendiera. Claro. Y no funcionaba demasiado, por lo menos para mí me funcionaba, pero yo se lo daba a leer a otra gente y la otra gente no entendía. Hasta que pensé en eso de lo que dice Borges, ¿no? De que la simultaneidad o la visión en mosaico, ¿no? De ver, ¿no? Que eso es muy de esto que estamos hablando al principio, de los dispositivos, ¿no? La gran capacidad de ver muchas cosas al mismo tiempo, del cine básicamente, o de internet, es una visión angelical, ¿no? Esa, la visión en mosaico. Claro. Entonces pensé, digo, si pongo un ángel, porque hay un detalle también que no dije, que cada historia está narrada en primera persona por un narrador que no tiene nombre. Que parece una pavada esto que no tiene nombre, pero para mí era muy difícil el hecho de que haya 7 narradores sin nombre, parece una... difícil porque te resultaba, digamos, dificultoso diferenciar las voces. Exacto, porque después iban a ir todos cortados uno al lado del otro y se tenía que diferenciar. Claro. Tenía que ser una cosa es un muy ejercicio de estilo, eso fuerte. Complicado, digamos, porque vos también tenés tu voz. Como lector, digamos, el lector yo creo que no se da cuenta de nada de esto que estamos hablando, absolutamente nada. ¿Te parece? Porque claro, hay una que tiene, yo que sé, una cacatúa, hay otro que tiene un bicho rarísimo, hay otro que tiene una gata extraña. Entonces hay un perro que no sabe qué fue antes. Hay un perro que piensa, bueno, ahí es más fácil, ¿no? Ninguno tiene nombre, ¿no? Ninguno tiene nombre. Y entonces lo que dice al final, y hay otra idea que yo tenía, que era que todo transcurriera narrado en presente. Que cuando narras en presente es todo más lento. El verbo, o sea, el tiempo verbal de la narración. Que todo sea presente. Bueno, después todo eso en algún momento se empezó a caer y algunas fueron en presente, otras no. Y el ángel lo que hace básicamente es un ángel de la guarda que está ahí, está medio hecho polvo arriba del ático, del altillo, y él lo que hace es escuchar todos esos discursos en primera persona. Los escucha a la misma vez. Claro. Nosotros no podemos escuchar a la misma vez, pero lo vamos leyendo. Y yo estaba como obsesionado de que se comprendiera todo, y bueno, aparentemente se entiende. Sí, se entiende, pero yo no sé si, el sentido del ángel me parece que no es meramente técnico. Es decir, fue lo último que incorporé. Fue lo último que incorporé y lo que sí hace es, digamos, claro, le saca linealidad a la cosa. Es decir, aparece ahí ese discurso en cursiva, otra cosa que es exacto. Mientras va pensando el ángel, hay dos cosas que son el nexo. Es esta muchacha que va bajando y va golpeando, que no sabemos por qué está enojada, y el ángel que va comentando lo que hace esa muchacha, básicamente. Claro. ¿No? Esos son los dos nexos. Es decir, ese sería el pegamento de todas estas historias que están divididas. Vamos perdona, porque se nos fue el tiempo del primer bloque. Y nada, me gustaría empezar con algo que si no la interrupción sería muchísimo más violenta. Vamos a una pausa, Pablo, y a la vuelta seguimos. Aquí hay Tormenta de Cerebros.
Seguimos con Pablo Silva Olazábal hablando sobre todo de Pensión de Animales, su novela más reciente. En el otro bloque comentábamos cuestiones, digamos, los problemas técnicos que vos te planteaste. Que no sé si le interesan a alguien también. Yo creo que sí. Que porque me parece que hay como una... Sí, tengo la impresión de que siempre los lectores tuvieron en todas las épocas un gusto por saber cómo está construida la cosa, ¿no? Y cuáles fueron los desafíos. En alguna época sería, bueno, yo qué sé, no sé, cómo se hacía la invocación a los dioses, y en otros si la rima se cumplía y las sílabas estaban. Vos cuando te planteás, cuando te propones hacer algo, escribir un libro, primero, ¿te propones escribir un libro o vos escribís como conducta habitual y de pronto te das cuenta que estás escribiendo una novela o algo así? En este caso, bueno, es diferente, digamos. La otra novela sí, me planteé hacer una novela, en realidad era un cuento que se fue alargando, y dije, bueno, vamos a ver si puedo hacer una novela, y la hice. Digamos, son novelas cortas igual, ¿no? La de Violeto, sí. La de Violeto Parso. Uh-huh. Y en este caso, escribí en una semana, la misma semana, algunas historias de estas son del 2002. Uh-huh. Y me pasó que en una semana, ponerle un martes y un jueves, escribí 2 de estas historias, totalmente diferentes, cerradas, que es una la de la cacatúa, y la otra es la de hay un bicho en el cuarto, un bicho que no se sabe exactamente qué es. Uh-huh. Y me di cuenta que eran las 2 en una pieza, en una habitación, y que me pareció que esas podían estar cerca, digamos, claro, en el mismo lado. Entonces, ahí me nació la idea de por qué no hacer un hotel, digamos, y después le fui agregando esas cosas, de que fuera todo al mismo tiempo, en fin, no sé qué, no sé cuánto, que hubiera en cada una un bicho, ¿no? Después, como todas las restricciones que uno se pone, después hay una que no hay un bicho exactamente. Sí. El señor que va a comprar un azucarero, que el cuento era muy diferente, la historia era muy diferente, pero esa azucarera tiene patitos. Claro. Y aparte de los capítulos, no tienen nombre de la puerta, también, porque me obsesionaba eso, de que fuera claro. El número de... Y en el caso de este señor es el 22, obviamente, los 2 patitos, claro, ¿no? O el 222. 220, sí. Sí. Pero vos, tu primer libro... era un relato de hotel también, era una especie de policial. Bueno, no sé si fue tu primer libro. No, ese fue mi segundo libro, Entrar en el Juego. Sí, el primero fue el de cuentos. Y en ese libro de cuentos, Entrar en el Juego, del 2005, figuran 2 historias de las que están acá. ¿Ah, sí? Ya figuran, sí. Ah, mirá. Sí, la que te acabo de decir, la de la cacatúa. Pero vos me estás diciendo... No, el que yo te digo... ¿El del hotel? No, lo que vos decís es Entrar en el Juego, tiene 2 relatos o 2 cuentos largos, uno se llama Silvia y el otro se llama Vienen por mí. Ah, está. Vienen por mí es en el hotel, ¿no? No, es Silvia. Silvia. Que se llamaba al principio Por amor a Silvia, porque él hace todo por amor a Silvia. Sí, está. Bueno, hace años que lo leí, no lo tengo muy claro, pero me acuerdo de que había algo en común con esto. Sí, no, pero tenés razón, lo que había en común era que todos transcurrían en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Todo en una misma noche ocurría en una serie negra, es una parodia de serie negra. Sí. No muy parodia, o sea, bueno, cumplía con... Sí, cumplía, exacto, como si fuera de Chandler, pero bueno, uruguaya, ¿no? Era muy uruguaya. Ah, bueno, sí, era claro, y no fue escrita en el año... No, era muy uruguaya, sí. No, pero digo, me iba a referir a otra cosa, que es la tensión narrativa y el tomar una imagen y no dejarla escapar y exprimirla y sacarle todo el jugo. En algunos casos, el caso del azucarero, que ya lo ha citado un par de veces, el relato del azucarero a mí me hacía acordar mucho a cierto aire lebreriano. Ah, ¿no? ¿Verdad? Sí, me hace... porque es como que vos te das cuenta que el narrador podría contar otra cosa de la misma situación, podría seguir de largo y ocuparse de cualquier otra cosa, pero se detiene en algunos asuntos, ¿no? Se detiene en algunos asuntos que denotan una mirada con una curiosidad peculiar, ¿no? Que implica una conciencia de sí
también peculiar del narrador, del personaje. Lo que puede haber capaz parecido es que primero que es el personaje más fóbico que he escrito. Bueno, ¿no? Eso también. Es un señor gordito que tiene pánico a salir afuera, claro. Y entonces se prepara todo para comprar un azucarero, se prepara muchísimo y corre peligro de vida. Y va a salir, y cuando sale, la tienda donde va a salir está a 3 metros de la puerta. O sea, terrible, que sale y a los 3 metros entra digamos, a la tienda, ¿no? Sí. Y sin embargo, ese señor que tiene tanto miedo de las cosas que están pasando en la calle, le pasa de todo, ¿no? Sí, sí. Cuando ahí casi que no puede salir de la tienda, y bueno, y se mete en una especie de historia de casi gangsteril, y en fin, una serie de cosas que a mí me costaba después darle un cierre más o menos lógico, ¿no? Pero lo tiene. En los barrios pasan esas cosas a veces. Y en los libros del hebrero. Que la gente está peleada, sí. En general, yo creo que un cuento del hebrero no le daría explicación, toda la explicación que se le da. Está bien, pero hay me refiero me doy cuenta al clima, yo que sé, el clima humor, mental. Y hay un humor ahí el humor también, constante. Sí. En ese cuento, si bien todo pero hay otros que son terribles. El libro es muy dramático, Arranca fuerte. Es muy fuerte. Las primeras páginas son realmente intensas, es decir, hay gente que no las abandona ahí. Y a mí me ha pasado, sí, me han dicho, sí, porque las primeras 3 o 4 páginas es con esto del tema de la lora, la cacatúa, en fin, no sé, pero una gran intensidad. Claro, sí. Bueno, pero eso está bueno. No, es horrible que no sigan leyendo el libro, pero por el otro lado está bueno porque la potencia de la narración es tal que el individuo no la puede soportar. No porque se aburra, sino porque no puede soportar las imágenes que aparecen. Sí, y no ocurre nada terriblemente duro, digamos, ¿no? Es más la amenaza. Eso también es libreriano, es un acercamiento. Hay un acercamiento, sí, pero vos tenés que acercarte mucho perceptualmente para que te impresione la Pero digamos que Quiroga ya sabía, por ejemplo, que si vos agarrás y acercás un cuchillo a un ojo muy cerca, y decís que va a pasar tal cosa, aunque no ocurra, el lector no va a poder cerrar la página. Si lo contaste bien, Pablo. Sí, claro. Ese es el detalle. Porque yo te pongo, el cuchillo se acercó al ojo. No sé sí. Hay mucho pulp. Claro. El problema no es el acto extremo, el problema es cómo lo contás. Me parece a mí. Sí, de acuerdo. Bueno, este libro, yo quería consultarte algunas otras cosas. Hablar de filosofía de la literatura y todo eso. Pensión de Animales es un libro editado por Estuario. Tiene una tapa que sorprendentemente fue dibujada, la ilustración de la tapa, por Luis Eduardo Aute, que es amigo tuyo. Luis Eduardo Aute, bueno, sí, creo que es amigo mío. Por lo menos me atreví a preguntarle a ver si tenía cuadros de ángeles o algo por el estilo. Tiene una afición con eso. No, él es pintor, sí. Básicamente es pintor, digamos, ¿no? O sea, canta después, pero no es pintor, digamos. O sea, comenzó como pintor y sigue pintando. Y tiene una serie, después, en su momento yo había visto un solo cuadrito que podía hacer, y no había nada en internet. Y en ese momento me dijo que su sitio web estaba en construcción, no sé cuánto, que esperaba 6 meses, y después me mostró que cuando terminó, que había una serie que le llama Maltratado de Ángeles, que es tomar imágenes icónicas, ¿no? Y tratarlas encima, ¿no? O sea, tomar imágenes de la historia del arte, pinturas, o que le haya gustado a él, o de una estampita o lo que sea, y las pinta encima, no las trata. Es Maltratado de Ángeles. Y en este caso, por ejemplo, hay un ángel bastante convencional que él le puso un saco y corbata para que sea tipo Rimbaud, digamos, ¿no? Un poeta. Eso es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Y para algunos está fumando. Entonces es un ángel que fuma. Sí, claro, porque en realidad tiene un ramo, pero si uno no mira el ramo ese que tiene. Puede ser, tiene un atillo de ropa aquí. Acá es un ato. Es un atillo de ropa como si fuera un poeta estos vagabundos, como Rimbaud, que andaba por los caminos. Es un palo con un ato de ropa. Y la punta del palo en realidad puede ser un cigarrillo. Un pucho. Digamos, también Rimbaud fumaba, también, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese caso, pero tiene otros donde, yo qué sé, se descabezan, se cortan la cabeza de ángeles, otros ángeles con flatulencias, en fin, hace de distintas.
Y yo bajé las 24 imágenes que me mandó y se las di a la editorial y bueno, eligieron esa. Había 2 al final y increíblemente no tuve, votaron dentro de la editorial. Y dijeron, ¿sí? Esta es la tapa y está todo bien. Buenísimo. Bueno, pensión de animales, que no es una pensión para animales, sino que los animales aparecen aunque nadie quiera y están ahí llevando el hilo de la cosa. Son muchos hilos los que hay en el libro en realidad. Pues están los animales, está el ángel, está el personaje que va recorriendo bajando, todo. Sí, está que se repiten algunas cosas, ¿no? Digamos, contadas desde otro punto de vista. Entonces claro, lo que va bajando la escalera en cada historia se ve de distintos puntos de vista. Bueno, sí, claro, no, pero la escena del azucarero también, ¿no? Sí, todo lo que ocurre en la escala es visto por varias personas al mismo tiempo. Bien, entonces, nada, esto... Te puedo decir una cosa simplemente que me llamó la atención, es que también se habla, porque yo me leí mucho a Swedenborg y ahora veo que el libro de Gustavo Espinosa también habla de Swedenborg. No lo leí todavía. Es parte, digamos, lo toma para otro lado, digamos, pero lo menciona constantemente a Swedenborg y me llamó la atención, pero obviamente lo mencionamos porque Borges, porque solamente Borges lo trajo acá a Río de la Plata. Swedenborg es un místico, un filósofo sueco del siglo XVIII. Sí, tenía que ver con el vuelo también. Con los ángeles, el vuelo. Mirá vos, no, es que no leí todavía el de Gustavo, no lo leí. Me llamó la atención. Sí. Claro, porque acá estaba Swedenborg. Y Gustavo, no sé si en ese momento, pero en el 2012, cuando le dan el segundo premio del MEC. ¿Él fue jurado? Él era jurado, no sé si... inéditos. Sí, en inéditos. Sacó el segundo premio en inéditos. Porque el segundo premio de Éditos fue mi libro, o sea que no podía, pero era inédito. Del 2012. Sí, 180, sí. 180 salió, sí. Bueno. Y yo me acuerdo que era Gustavo uno de los jurados. Exacto, bueno, era ese jurado. Sí. Yo saqué en inédito. Bien, o sea que vos decís que te plagió mal, así. No, pensé que ya estaba con eso en la cabeza. Sí, no, mira, yo te cuento. Este libro, yo me acuerdo que nosotros fuimos a tocar a 33. Sí, me acuerdo. Y él leyó un capítulo de ese libro. Sí. Y te estoy hablando del año... no me acuerdo, pero del 2012 o ese tiempo. Bueno, vos te definís como un narrador. Vos decís, yo soy escritor. Mi lugar en el mundo es escritor. Sí. Yo creo que soy un escritor. Creo. No, está bien. No, porque, digamos, vos podés ser un comunicador, o podés ser un esto, un lo otro. Sí, un periodista cultural, un comunicador. Que escribe, o un bancario que escribe, o podés ser un escritor que trabaja en otras cosas porque le interesa o lo necesita. O porque vive en Uruguay. O porque, claro. Sí, no, yo sospecho que vos harías igual, aunque vivieras generosamente de la igual harías. Sí, igual que la gestión cultural, igual que digo también el dedicarse solo a escribir, por un lado exige concentración y a veces si te dedicas a un solo tema, no sé, puede ser un poco aburrido. Claro. ¿Y qué haces de gestión cultural? De gestión cultural, no, eventos que he hecho, digamos, 7 años de concursos, ¿viste? Y esas cosas. Claro, está. Pero tu trabajo, tu trabajo como... No, le llamo gestión cultural es organizar todo ese tipo de cosas. Seminarios sobre literatura breve, nuevas tecnologías, en fin, todas esas cosas. Bien. Ahora estamos haciendo un ciclo de Todos Somos Raros, por ejemplo, uniendo escritores argentinos con escritores uruguayos, que tiene eso también en Buenos Aires, que no sé, que uno invita a la gente y viene. Claro. Sí. Bueno, pero tenés que pagar el pasaje y todo lo demás. No, increíblemente no. Impresionante. Increíblemente. Sí, vi que estabas como muy enloquecido con el libro de esta, ¿cómo se llama? Eve Ward, sí, bueno, de ese fue el tercer encuentro. Sí, Lina Villanueva, es una especie de arts poética, alguien que estuvo en ese taller durante 7 o 10 años y hizo un compilado, te lo súper recomiendo, está muy bien, excelente. Está bien. Es excelente. Bueno, y tu registro es la narración, vos no escribís poesía. No, alguna vez escribí poesía, sí, pero no, soy narrador, sí. No, pero de todas formas yo creo que la narración y la ficción toma recursos de la poesía. Estoy convencido.
recursos que sí, yo qué sé, lo musical, el ritmo. No, recursos en el sentido de, por ejemplo, este libro, Pensión de Animales, que también estuvo en otros concursos, hubo gente que me decía que le faltaba, ¿me explico? Que le faltaba cierre, que le faltaba, que las partes eran demasiado fuertes y eso es característico de la poesía. No, eso me decían de lo que pensaban un tipo de novela, digamos, que se tiene, ¿no? Esa idea de novela, digo. Y yo esa idea de novela no es que no la tenga, a veces me salió esto que puede ser más poético, que es que las partes, por eso te decía, ¿me claro, en ese sentido, eso que otros te decían que falta, en realidad es un atributo poético. Y la idea también de que todo ocurra, tratar de hacer que ocurra al mismo tiempo, que obviamente después no fueron 5 minutos y ahora no sé si son, capaz que son 10 minutos, lo que ocurre todo. Bueno, es imposible. Habría que sacar la cuenta. Los cronómetros. Sí. ¿Y el ensayo es un registro que has practicado, que te interesa? El ensayo me interesa, pero me interesa a veces como reflexión personal, y he hecho artículos y he hecho artículos largos también, en este caso por ejemplo sobre el hebrero se me ocurre, pero he hecho sobre otros, pero siempre desde un punto de vista personal, o sea, que tampoco es la idea que se tiene acá en Uruguay de ensayo. La idea que se tiene acá de ensayo es una idea como muy cuadrada, ensayo académico. Por ejemplo, yo mandé, en su momento puedo decirlo ahora, al concurso del MEC en ensayo, conversaciones con Mario Lebrero, porque te dice ensayo, testimonios, o textos con intencionalidad. Y ni figuró porque... Y no figuró ni en inéditos, ni figuró en éditos. Después, claro. Y tampoco figuró, nunca, jamás, en los dos rubros. Pero en los dos rubros hubo jurados que vinieron a decirme que el libro les encantó, lástima que no era un ensayo. Claro, bueno, vos sabés que, mirá, en la introducción a el ensayo uruguayo de Real de Azúa, él pone un caso, él fue jurado de ese mismo concurso. Y se presentó un profesor de filosofía muy importante, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, me sale Zambarino, pero no, me parece que estoy inventando, me estoy equivocando porque no lo conozco. Y entonces alguien decía, esto no es un ensayo. Uno de los jurados decía, esto no es un ensayo, porque le parecía justamente lo contrario, demasiado académico. Y lo traía a colación Real de Azúa para referirse justamente a la amplitud de definición que hay en el mundo acerca del ensayo. Sí, claro, bueno, está. El ensayo personal, le dicen los americanos, al ensayo que es tipo Montaigne. Sí, Montaigne, pero digo, fue el que empezó todo prácticamente, y es impresionante, impresionante el ensayo de Montaigne. Bien, o sea que lo tuyo es la narración. Totalmente, a mí me importa lo que sea, digamos, personal y, digamos, desde un punto de vista subjetivo, digamos, que uno que transmita un punto de vista personal, lo cual no es fácil. Ahora, y vos general, si es muy personal, tampoco. Está bien, bueno, en tu programa, por ejemplo, vos sos, me parece que con naturalidad, muy cuidadoso de no ser excesivamente personal. Todo lo contrario de lo que hago yo, que soy un desastre. Todo lo contrario. De decir siempre. En mi programa, en La Máquina de Pensar, soy, digamos, ecléctico, y lo que hago, tengo claro que como periodismo cultural lo que tengo que es mostrar lo que está ocurriendo, y como si fuera una vitrina de lo mejor que está ocurriendo, ¿no? Tenés un juicio previo, digamos. Vos haces una selección de lo que te parece interesante. Pero básicamente, viste que pasamos muchísima cosa, y realmente no puedo decir que diga que no a algo porque me parezca espantoso. No. Yo creo que hay que... Pero si hay algo que te parece espantoso, igual lo llevarías. Mirá lo que te voy a decir. Creo en la biodiversidad, que todos los animalitos tengan... No, bueno, se vean todos los animalitos de la selva. Pero si ponele que viene un señor que dice, mirá, escribí un libro que está buenísimo, se llama Mi Lucha. Bueno, claro, no, yo qué sé. A veces puede ocurrir, obviamente, y puede ocurrir, aparte no aparecen todos los libros, pero en general en Uruguay, esta forma, este planteo mío, es como una reacción al discurso predominante que había para mí en Uruguay, y que hay a veces, que era como un orgullo de decir, no, nosotros, que es un poco aquel discurso del rigor de la generación de 45, de tratar
degollar a todo el mundo y que queden 4 o 5. Bueno, ¿no? Pero aquello era una comandita con un plan. Pero, por ejemplo, ellos decían, y hasta ahora en el IPA se estudia y todo esto, bueno, ahora se está reivindicando, por suerte, ¿no? Hay un señor que se llamaba Julio J. Casal, que era tremendo poeta, que tiene una revista que es, publicó a Vallejo cuando antes de Trills, en fin, publicó a un montón de gente increíble, y todas diferentes, a Neruda, todos conviviendo juntos. Y sin embargo se planteaba como que el casalismo es la idea de que entren, ¿no? De que entren cualquiera, demasiado ecléctico, contra eso. Está bien, está bien. No, está bien. Yo tengo una opinión un poco distinta porque a mí me cuesta, digamos, si hay algo que no me gusta, me cuesta, ¿viste? Claro, lo que pasa es que hay un detalle también que yo hago siempre, y que es que trato de buscar la parte que me entusiasma. Eso es obvio, y me aferro a esa parte, y está bien. Y en general siempre hay. Sí, ¿no? Hay libros con unas tapas que están buenísimas. No. Entonces, está bien. No, bueno, pero es muy valioso esto que estás diciendo, pues yo te hago un poco te bromeo un poco, pero realmente digo, yo reconozco mi incapacidad para ese tipo de actitud, que me parece que está bien, porque si no, realmente, a no ser que haya una cantidad enorme de programas culturales, y que todos seamos distintos. Sí, no, aparte un detalle con tu programa que es una vez por semana. Sí, claro. Yo tengo que ir todos los días, de lunes a viernes. También es una hora. Sí, cuando yo lo digo, un poquito más del doble. Cuando yo lo digo, digamos, en otros países, Chile, Argentina, España, no pueden creer. Sí, que tenés un equipo de 20 productores y sos millonario. Y que se dedique aparte un programa básicamente a la literatura, 1 hora diaria, eso... Sí, está complicado, realmente. Sí, no, pero aparte, no sé cómo haces. Pero aparte pero me refiero, no es por mí. No, bueno. No quiero decir por las condiciones. Así que eso estimula la diversidad porque tenés que traer mucha gente para darle contenido. Eso es un efecto. Sí. Pero te quiero decir que gracias a que están las radios del Estado, es que aquí hay una hora diaria para un programa con base literaria. Yo me mandaron el año pasado me pidieron hacer un artículo sobre el periodismo cultural en radio, y bueno, tuve que escuchar en los últimos... Y me di cuenta que en las radios, en el espectro radial, todo lo que era literario como que fue desapareciendo y se convirtió en cultural. Ya no hay nada literario. Y pronto lo cultural se convierte un poco en otra cosa. También, bueno, ahí sigue habiendo programas que tienen, ¿no? El programa de Figares tiene un espacio de libros. Chicos, de Natalia Mardero. Sí. Bueno, Jaime Clara... Jaime tiene el programa, ¿no? Digamos, que está dedicado a eso. Pero después otros programas revista, como el de digamos, así, como el de Figares, que tenga un espacio para libros... No tengo presente, ¿no? No hay. Pero realmente eso es valioso. Bueno, nos tenemos que ir, Pablo. No, pero yo llegué a la pregunta 3, que eran 20, pero bueno. No, simplemente que digo, en Argentina o en Chile o en España hay radios también estatales y no ocurre. Y no ocurre. Son programas de 1 hora, 2 horas semanales. Claro, semanales, sí, está bien. Bueno, Pablo Silva Olazábal, en cualquier momento te invito para que hablemos más de otras cosas, porque hay una cantidad de otros asuntos que me parece que tienen que ver con el rol del periodismo cultural y que tienen que ver con cosas que están ocurriendo en el medio, como lo que arrancábamos al principio hablando, ¿no? De esa segregación, fragmentación. Es un gran cambio que no se sabe hacia dónde vamos, pero estamos en cambio. No, por eso, y está bueno ir haciendo conciencia. No enseñándole nada a nadie, sino nosotros dándonos cuenta de qué es lo que pasa y compartiéndolo con la gente, ¿no? Bueno, pensión de animales. Capaz que podemos hacer algo con este libro. ¿Qué te parece si sorteo uno entre la audiencia? Me parece muy bien, claro que sí. Bárbaro, sí. Buenísimo, hecho. O sea que esto va a estar anunciado antes, el sorteo. Perfecto. ¿Te das cuenta? Porque ahora estamos cerca del final del programa. Es parte del panóptico en el que estás. Exacto. Gracias, Pablo. Gracias a vos.